Claro. Ahora sí. Bueno, disculpen por todas las dificultades y problemas técnicos, pero vamos a comenzar a ver. Primero agradecerles por estar acá. También gracias a Carlos. Y de hecho quiero aprovechar de presentarlo. Bueno, Carlos es licenciado en Ingeniería en Biotecnología Molecular de acá de la Facultad de Ciencias. Además de eso, bueno, ahora está esperando para que se llame el título, el cual se llama Linear Assembly Automation to Speed Up the Design Process Linear Cycle. Muy relacionado con motor lineal diferente la biología sintética. Además, como si es presidente, es miembro del Comité de Ingeniería de y también es miembro de la Synthetic Biology Language Community. Además de esto, ha realizado conferencias los últimos años en la International Workshop for Biodesign Automation, también hizo una conferencia en la Synthetic Biology Evolution and Design, sí, esto del año 2021, y también hizo una conferencia en la Computational Modeling in Biology Network Combined. También el año 2016. Sí, y así también está. Además, ha avanzado el curso de biología sintética y prototipado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La verdad es que su currículum es bastante extenso. Así que bueno, pero en realidad contarles un poco de eso. Dejo a Carlos para que realice la clase y espero que la disfruten y muchas gracias. Gracias, Amelia. No sé si tienes con micrófono. ¿Sí, micrófono? ¿Se escucha bien? Ya, con micrófono. Ya, genial. Bueno, primero, gracias a todos los que vinieron acá. Supongo que están bastante interesados. Bueno, aquí les voy a mostrar lo que me apasiona a mí, que es la biología sintética, y es lo que me he ido desempeñando. Voy a bajar un poco de ahí, un poco. Por ahí, ya. Bueno, yo digo esto, biología sintética, desarrollando la vida, y me gustaría que cuando terminemos con esta primera clase, y en particular la segunda, que viene la próxima semana, que me gusta más hacerlo, entiendan también por qué voy con eso. Un poco complejo también el tema en la palabra diseñar, sobre todo en español, porque en inglés sería más bien decir engineer, pero tenemos como traducción directa acá en español. Antes de eso, de empezar con lo siguiente, me gustaría preguntarle a ustedes, ¿alguien tiene como alguna noción de qué es biología sintética o qué creen que es biología sintética? Si no, no importa, para eso es la clase, estamos bien. Ya, si no, voy a comenzar yo. ¿Qué es entonces la biología sintética? Bueno, la biología sintética busca diseñar la vida, organismos vivos, a través de métodos de la ingeniería. ¿Ya? Y entonces, para esto, va a involucrar distintas cosas. Por ejemplo, diseñar nuevos sistemas biológicos para lograr nuestras funciones deseadas y además crear sistemas que realmente concuerden con nuestros modelos. Esto ya no es tanto ir a ciegas, sino que nosotros ya tenemos un pensamiento racional de qué es lo que queremos lograr en el organismo. ¿Cierto? Bueno, continuando. Como las demás áreas de la ingeniería, ¿cierto? La biología sintética emplea el ciclo que se denomina Design, Build, Test and Learn Cycle, ¿cierto? Y este ciclo corresponde a varias iteraciones. Lo que nosotros queremos primero, porque todos sabemos que la vida real es distinto a los modelos, entonces, si yo genero un primer modelo, luego tengo que hacer la siguiente etapa donde yo lo ensamblo. Para el caso de biología sintética sería paso desde el diseño del modelamiento computacional, ahora ensamblar ya en DNA y en DNA con las partes. Luego de eso yo voy a la parte que es, esa es la parte de ahora voy a la parte de test, y en esa parte voy a hacer el plaqueado, por ejemplo, si yo hice un ejemplo en el Escherichia coli, voy a plaquear esto y ver los distintos datos, y después voy a hacer la parte de learn, donde tengo todos los resultados que tuve ahí, y en base a eso veo primero, ¿funcionó el prototipo que yo quería hacer? ¿Funcionó bien? ¿Funcionó mal? ¿Hay algo que me gustaría mejorar? Si me doy cuenta que, por ejemplo, hay unos parámetros que se pueden ajustar, ¿cómo los ajusto? Y ahí vuelvo y comienzo un ciclo nuevo. Voy al modelamiento, hago los ajustes correspondientes, ensamble y continúo con el ciclo hasta obtener la funcionalidad completa.
Y bueno, la biología sintética tiene muchas aplicaciones potenciales. Dentro de las principales está evidentemente la producción de distintos metabolitos, ¿cierto? Entonces podríamos producir medicamentos, producir biocombustibles, y también puede consumir residuos tóxicos, permitiendo biorreacción, ¿sí? Así como también en el tema de salud, que siempre tenemos como noticia de que se encontró la cura del cáncer. Bueno, también nos puede ayudar al tema bueno, ingeniería genética versus biología sintética, ¿cierto? Yo creo que igual puede haber un poco de una confusión. Alguien puede decir como, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué biología sintética si al final estamos como comentando como mismo, ¿cierto? Bueno, la ingeniería genética es más bien una colección de aplicaciones que se han hecho durante los 40 años, que consisten en técnicas experimentales para producir distintas secuencias de ADN, ¿cierto? Artificiales. Hasta ahí todo bien. Pero la biología sintética no es que sea algo distinto, sino que tomando esto, agrega distintas etapas, ¿cierto? Entonces, la biología sintética agrega encima del que ya se generó la ingeniería genética estándares, que son, por ejemplo, el crear repositorios de partes que sean fácilmente compartidas con todas las personas y con distintos científicos, que sea mucho más sencillo la evaluación. Por ejemplo, imagino que usted mismo, los que están participando de aire, se dan cuenta de los sencillo que es encontrar una parte del repositorio y poder incorporar en el proyecto. Esa es una de las cosas. Abstracción, la biología sintética agrega modelos de alto nivel para facilitar el diseño. Si alguno de aquí tiene como un background en programación, va a entender el tiro de la refiero con abstracción de alto nivel, pero para los que no lo tengan, a lo que yo refiero es que yo no tengo que estar preocupándome de qué es lo que está pasando en etapas más inferiores. Por ejemplo, para llevar el mismo concepto de informática, al final nosotros sabemos que lo que está operando en el computador es solo flujos de corriente, ¿cierto? Pero me imagino que ustedes aquí conocen un poco de Python, ustedes no están programando en binario si este transmisor manda o no manda electricidad a cierta parte, ¿cierto? Ya, eso es porque hay un nivel más alto de abstracción. Yo ya estoy preocupado de codificar en Python, que es un lenguaje más sencillo para humanos, por ejemplo. Y después el compilador que hace distintas etapas, y eso facilita que no necesariamente sea un área que solo los ingenieros eléctricos realicen, sino que también ahora se todo lo que es la informática, ¿no es cierto?, nueva área. Y en mi opinión, si no se hubieran hecho estas abstracciones, estoy seguro que no hubiera existido este mundo informático toda la cantidad de información que tenemos ahora, ¿cierto? Entonces, es fundamental. Entonces, con la biología sintética ahora no estamos preocupándonos a nivel de secuencia, de saber cuál es adenina voy a tener que ir poniendo, por ejemplo, sino que ya voy a una etapa más arriba. Estamos ahora similar a la etapa de circuitos eléctricos, pero igual se quiere llegar a una etapa más a una etapa similar a lenguaje de programación. Pero eso no es la más. Y bueno, otra de las cosas que ya pueden haber entrevisto de lo que te iba comentando es el desacoplamiento. Con esto podemos separar el diseño de la construcción. Entonces podemos tener como que sea todo más rápido. Podemos tener una persona que no es necesario que esta persona conozca todo y tenga que hacer todo junto. Y me voy yo desde hacer los planos, desde hacer la parte del laboratorio, desde investigar cómo qué parte utilizar. Si yo puedo hacer esta separación y tener un equipo que se encargue de diseñar funciones, de modelar las funciones, y quizás esta persona nunca tome una piqueta. Y luego tengo otra función, otra persona que se va a encargar de llevar a práctica todo eso. Y se hace un poco más sencillo porque el conocimiento no hace falta que todos sepamos todo. Bueno, y ahí está Juventy, que es quien planeó la primera como definición de biología sintética. Y él dijo que, en otras palabras, la biología sintética convierte la ingeniería genética en una disciplina de ingeniería real. ¿Por qué dice real? Porque hasta esos tiempos la ingeniería genética no estaba aplicando todos estos conceptos de la ingeniería, a diferencia de ingeniería civil o otro tipo de ingeniería, ¿cierto? Bueno, ahora les quiero hablar un poco de los inicios, ¿ya? Comenzando una nueva era, pero voy a llevar con un pequeño viaje. ¿Qué es lo que tenemos acá de biología sintética? La biología sintética es un área bastante reciente. Si bien los primeros conceptos vienen desde antes, evidentemente, y ya en 1998 se empezaban a hablar como de distintos conceptos que ya podrían incorporarse en lo que es separar y hacer partes de funciones. No fue hasta el 2000 en que ya se hicieron estos dos papers más importantes que, si ustedes están intentando biología sintética, se les recomiendo muy bien. Como los papers que los biólogos científicos vamos a la base, que son el Topolsage y el Professor Lager.
Los papers los tengo aquí, son estos dos papers, si alguien quiere, lo puede anotar y verlos. Pero la idea de esto es que ya empezaron a hacer funciones prácticas desde antes y ponerlas en la pantalla. Y aquí se hizo primero un toggle switch, y los representantes ambos son sistemas que se utilizan en ingeniería eléctrica y se utilizan pasar a biología y ver cómo se aplica. El representante es algo, ahora lo vemos como algo sencillo, pero en su época fue muy importante, que es una red donde cada sistema o circuito se encarga de inhibir el siguiente circuito. Y como hay tres partes, se van inhibiendo entre ellos y se puede ver en una oscilación. Y esto es bastante importante porque si antes no se había visto tanto, se veía que había una bacteria quizás, que había como esta etapa del ciclo circadiano, porque nos permite tener información y ir guardando datos. Bueno, después de eso, en 2001 ya tenemos el primer circuito de comunicación célula-célula. Esto es muy importante, sobre todo si queremos hacer cálculos más avanzados. En la próxima clase les voy a enseñar así a programar, a ver cómo podemos diseñar circuitos para hacer cálculos computacionales con célula. Pero ustedes sabrán que hacer cálculos computacionales con célula, a veces los sistemas son un poco más complejos de lo que la célula misma puede aceptar, ¿cierto? La célula es un organismo y hay cierta cantidad de información y de ADN que va a poder contener. Si nosotros le ponemos más, no va a tener los límites de recursos, o incluso podríamos hacer que este plástico no sea replicado en el siguiente ciclo, porque no alcanza a dividirse, la información es mucha, y cuando se divida la célula, no vamos a tener esto y lo vamos a perder en una sola generación. Entonces, evidentemente, los cálculos no podemos quedar solo en 0 y 1, si queremos hacer cosas más complejas. Y esto fue revolucionario, porque ahora podemos hacer que la información y los cálculos sean hechos en distintos compartimentos. Yo me encargo de que una célula haga cierta parte del proceso, es lo que alcanza a hacer, y luego de eso entrega un output, y ese output va a ser la entrada de la siguiente célula, y la siguiente célula va a continuar con el cálculo y la programación. Y así podemos hacer cosas mucho más complejas. Es una suerte de como consorcio, pero una sola célula con distintos planos. Luego, en 2004, tenemos la primera conferencia internacional de biología sintética, que es SynBio 1.0, y aquí tenemos como la invitación, como que verán, muy de la época, 2004, sí, pero ahí está lo de comentar todo esto de biología sintética. Y este mismo año también tenemos la primera competencia de año, de la persona que está interesada. En esta primera competencia eran 105 equipos, 31 participantes y se lograron obtener alrededor de 50 partes genéticas. Esto comenzó con un proyecto de MIT, donde ellos todos los veranos realizaban como competencias donde los alumnos podían hacer lo que ellos quisieran. Prácticamente no era con créditos, no era con nota, pero ellos podían hacer competencias. Y se inspiraron bastante en la ingeniería robótica. Siempre había estos concursos de quién llegaba con un robot y armaba una cosa más interesante, y ellos dijeron, bueno, nosotros tenemos cómo hacerlo con biología. Y comenzaron con biología, y ahora tenemos esto que luego de años se separó de la MIT y era su propia organización aparte que hace esta competencia mundial. Ya no es solo local. Bueno. Luego de eso, tenemos otro hito importante. En 2006 teníamos la primera célula que ya puede invadir cáncer. Esto es importante porque el cáncer no es algo sencillo de reconocer. Son varios parámetros que tienen que tener como inputs para poder yo asegurarme que estoy entrando a una célula cancerígena en otra célula. Entonces, es importante. En 2009 tenemos MAGE, que es el Multiplex Automated Genome Engineering. Esta es una plataforma que facilitó la ingeniería genética porque permite hacer muchas modificaciones al mismo tiempo. Antes de eso, si bien la modificación ya era robusta, se tenía que hacer desde una modificación para yo asegurarme que después todo se incorporó bien, que no hubo problemas, que se incorporó en el lugar que tenía que hacerla. Y esto aceleró exponencialmente porque ya si yo quería hacer 5 modificaciones, no tenía que esperar 5 o 6 realizando, las podía hacer todo. Luego de eso seguimos. Aquí tenemos 2010, donde se generó el primer genoma bacteriano sintético, que esto es otro de los conceptos que hay en biología sintética. En biología sintética, las aproximaciones para diseñarla, podemos hacerlo desde un área de top-down o bottom-up. Y
A lo que voy yo con esto es, top-down es, yo creo que es más sencillo verlo como una casa. Si es que yo tengo una casa ya lista, por ejemplo, y quiero ver qué es lo mínimo que yo puedo configurar para hacer una casa, tomo esta casa y empiezo a sacarle cosas. Yo sacarle la defensa, empiezo a sacarle las mesas, hasta que me quede con la estructura básica. Comienzo con algo que ya estaba hecho y me empiezo a desarrollar. Y la opción al revés de bottom-up es cuando yo ya tengo y sé qué cosas son necesarias y organizo esto y digo, ¿sabes qué? Necesito paredes, necesito una puerta. Y comienzo yo a hacerla con partes ya conocidas. En el caso de biología, lo que se empiezan a hacer es células con componentes que nosotros sabemos que son necesarios para la célula, que podemos diseñar. Hay varios equipos que han intentado hacer esto y hasta el momento se ha intentado hacer razonablemente, por lo tanto son las cosas que sabemos, pero hasta el momento las células que funcionan la mejor igual tienen algunas partes, pocas, pero hay partes del genoma que no sabemos qué hacer. Pero si no están, no funcionan. Así que se tiene que seguir avanzando en esto para saber qué función cumplen esas partes. Y eso es lo que se denomina como células mínimas. Luego de eso tenemos el SBOL. No, perdón, primero en 2013 tenemos la presentación comercial de artemisina, perdón. Esta es una droga para combatir la malaria y lo importante de esto es que ya podemos empezar a sacar desde un organismo y producirlo en otro organismo. Y esto fue muy importante para nosotros. Continuando un año más, 2014, ya tenemos lo primero que es SBOL, el Synthetic Biological Language. Carlos, perdón, Sí. consulta. Porque tú nombras como parte de esos hitos, por ejemplo, la producción de una sustancia usando microorganismos, pero eso no es algo tan nuevo. Entonces, la pregunta es, en ese caso específico, ¿se usa algo de biología sintética particular que no se haya usado antes? Sí, o sea, ¿por qué es considerado un hito de la biología sintética y no como cualquier otra producción como la insulina? Muy bien. Bueno, en esto es porque precisamente para esto se han utilizado partes ya estandarizadas de biología sintética, que voy a hablar un poco también del sistema de SBOL, y porque además, bueno, precisamente eso, estamos en un modelo que ya estaba razonado de antes, y al seguir con estos ciclos de la ingeniería, lo tenemos como más práctica. No es que sea tan distinto, por eso te decía yo que la biología sintética no es como que sea revolucionaria en ese aspecto, pero es más bien como la evolución de la ingeniería. Entonces yo, claro, tengo producción de elementos desde antes de biología con ingeniería, ¿verdad? La diferencia es que ahora yo voy y lo hago un poco más razonable que eso que quiero hacer que solamente es una pequeña diferencia y es porque fue una droga bastante importante. Sí, gracias. Sí. Bueno, y les comenté aquí el Synthetic Biological Language. Esta es la primera versión. Ahora vamos a la versión 3.0, donde se han cambiado estas cosas. En la primera versión solo nos encargábamos de escribir información sobre DNA de una manera más sencilla en este estándar. Luego, en la versión 2 y 3 empezamos a incorporar ya moléculas, cosas que pueden interferir con el DNA. Como factores de transcripción. Porque al final todo esto, la célula es importante tener los distintos. Y lo importante de esto es que nos permite tener un marco de referencia común y entre todos los biólogos sintéticos entendemos qué estamos diciendo y qué estamos entregando. Voy a hablar un poquito más adelante de eso. Luego tenemos Chelo. Esto es asombroso. Lo encuentro muy genial, Chelo, para los que no lo conocen. Chelo está basado en Verilog. Verilog es un lenguaje muy difícil de programación, pero está hecho para hacer modelamientos de puertas lógicas. Puertas lógicas que se encargan de hacer ciertos cálculos en procesadores de computador. Entonces, con eso, lo que ellos querían tener es un sistema de cómo ellos deberían tener sus puertas lógicas. Y claro, en biología sintética podríamos llegar y utilizar la misma idea, pero la biología no funciona exactamente igual que la informática, ¿cierto? Por ejemplo, informática es muy sencillo de que yo puedo hacer electricidad y la electricidad está contenida en un espacio y yo tengo problema de que vaya a haber como crosstalk con otras partes. En la biología es importante que si yo quiero hacer inhibición de una cierta parte, no puedo utilizar la misma proteína que inhiba, porque eso también puede pasar a llevar a otro promotores. Entonces, se incorporaron todas estas restricciones biólogas a este sistema que se generó Chelo, por el que uno puede obtener todas estas puertas lógicas, hacer cálculos ya más avanzados en seguridad. Y Chelo te tira el output de cómo tú tienes que tener ordenadas todas las partes, los promotores, las CDS,
los RDS, y luego también te tira la secuencia. ¿Cuál es la secuencia de ADN que corresponde con tu diseño? Así que, y bueno, después llegamos acá en 2021 al iGen Design League. Esto de donde, bueno, gente de aquí también está participando, y es una nueva versión de iGen. Bueno, que es iGen, ¿cierto? Bueno, iGen es una competencia que tiene por intención propiciar la ingeniería sistemática de la biología. También está interesado en promover todo lo que sea el desarrollo abierto y transparente de la herramienta. En iGen se solicita que todos los equipos que diseñen nuevas partes entreguen la información de sus partes de manera abierta, cosa que cualquier otro científico, ya sea otro tipo de iGen u otro científico de alguna otra universidad que quiera hacer una investigación, tenga acceso a ellas. Y por eso tampoco se permiten partes que puedan ser patentadas. Bueno, y esto es con la idea de construir una sociedad que después vaya a poder aplicar toda la tecnología biológica de forma productiva y segura. Y lo importante de esto de iGen es que además entregó esto a los estudiantes. El mismo estudiante puede hacer proyectos más interesantes, vayan conociendo la herramienta y se vayan familiarizando. Y luego tenemos hace poquito el iGen Design, que esto ya está más orientado a Latinoamérica. Nos dimos, bueno, en iGen nos percatamos que había una problemática, que era que si bien hay mucho potencial en Latinoamérica, no siempre están todos los recursos para hacer el ciclo completo, porque para hacer una iteración completa, tú tienes no solamente que hacer un modelamiento y pensar que encontrar la solución a tu problema, sino que además tienes que luego ensamblarlo, llevarlo al laboratorio y probarlo y seguir haciendo más ciclos, que eso nos puede tomar mucho más tiempo acá, porque a veces ni siquiera tenemos la parte disponible. Es una cosa tanto de espacio y también económica, entonces se quiere aprovechar todo esto y centrarse en la parte de diseño. Y no necesariamente fijarnos tanto en las problemáticas y constraints que tenemos acá. Bueno, tecnologías habilitantes de la biología sintética, bueno, tenemos principalmente 4. La ingeniería lineal, como les dije, eso ya lo sabemos. Los estándares también nos permiten seguir avanzando en biología sintética, a su vez los modelamientos matemáticos para yo poder saber y predecir qué es lo que quiero hacer en mis funciones. Y así como distintas herramientas computacionales que ya les comenté. Bueno, ingeniería y estándares, ¿cierto? Aquí les tengo yo una pregunta a ustedes, me comento un poco más interactivo. Me gustaría saber ustedes cómo consideran que los estándares nos benefician en el día a día. ¿Tienen algún ejemplo de un estándar? ¿Sí? De la ausencia de ellos. Por la ausencia de Depende de qué Tenemos 15 planes diferentes para los celulares y para todos los computadores. Ojalá que fueran universales. Sí, ahí nos damos cuenta de lo importante que es tener un estándar, ¿cierto? ¿Amelia? Sí, yo solo, allá no voy a creer, pero en realidad el tema de estándar fue una revolución heavy y que parte de la arquitectura en realidad, y después llega la ingeniería, y que justamente democratiza el acceso a la vivienda y muchas cosas, porque antes, o sea, tener una puerta era como que era muy difícil, había que hacer una puerta específica por una casa, y las ventanas específicas, los tornillos incluso, no eran estandarizados, entonces como que muy interesante ese tema. Está el estándar y el estándar alemán. No sé si lo conocen. En Alemania todas las ventanas son iguales. Todas. Sí, te entiendo. Todas. Si se abren así, todas son iguales. Es increíble. Acá tenemos 15 tipos de ventanas y hace más difícil eso, ¿no? Ya, ahí, luego aquí y luego allá. Efectivamente, es mucho más sencillo de aplicar entregando la información, ¿cierto? Sí. Yo también lo pensaría desde el lado ecológico, por ejemplo, el estándar de que todos los teléfonos tengan el mismo tipo de cargador y no tengas que tener como 1000 versiones de las cosas, que haya un solo estándar permite, no solo que si a mí se me quedó un cargador alguien me lo pueda prestar, sino evitar tanto plástico y tanto uso de cosas. Efectivamente, sí. Allá también. No con una cosa, puedo hacer otra cosa más grande y juntarlo todo. Efectivamente, sí.
Me encanta. Entonces, Es cosa de acordarnos cuando jugábamos con los Legos. En el fondo, ahí uno podía hacer en base a pocas partes estándar, podías construir desde castillos hasta personas. El mismo Lego tiene dos versiones del Lego que se pueden conectar unas con la otra, entonces el que tengan el mismo estándar permite ampliar todo eso. sí. Bueno, me encanta porque creo que abordamos todo lo importante aquí. Los estándares efectivamente establecen primero un marco común de trabajo, ¿cierto? Por eso ya podemos todos entender lo que estamos haciendo, nos permite interpretar las cosas en esta parte, ¿cierto? También nos permite intercambiar y utilizar diseños, hacerlo más fácil, y facilitar la interoperabilidad, ¿cierto? Genial, ya. Me encantan los Legos porque con los Legos. Bueno, dentro de esos estándares hay varios y uno de esos fue Biobricks. Esto es un estándar de ensamblaje y en Biobricks ellos se encargan de definir ciertas secuencias que es lo que nosotros vamos a asociar con si es que tiene esa secuencia de inicio y de término, entonces corresponde con otro. Si tiene esta secuencia de inicio y de término, entonces corresponde a una RDS, una CDS, distintas etapas, ¿cierto? Y esto basado simplemente en enzimas de restricción, que van a hacer reconocimiento de esto y van a hacer cortes para luego pegar la parte de la bueno, lo interesante de esto es que efectivamente tengo un montón de Legos, es mucho más fácil si yo tengo partes, ahora es mucho más sencillo, no tengo que meterme en la cabeza si yo simplemente digo, ¿sabes qué? Este promotor funcionó bien, pero quizás está pesando demasiado, y yo después menos, bueno, voy por un promotor, y ese promotor tiene la secuencia, pongo el otro, fácil. Y luego cuando me levantarme la cabeza pensando si me va a funcionar o no va a funcionar, yo sé que me va a funcionar. Bueno, es que uno de los estándares, tantos estándares, hay más estándares, en particular me gusta Golden Gates, digo que tiene la posibilidad de que tú puedes colocar todas las piezas juntas, no solo cortes, ya sea en el ciclo, y que todo el ensamblaje en el medio. Pero claro, bueno, ya. ¿Vieron? Aquí, me voy a devolver un poquito. Yo podría representar esta cadena sencillamente y explicársela a alguien y decirle, ¿sabes qué? Aquí yo voy a tener un promotor, un RDS, una secuencia codificante y un terminal, ¿cierto? Y digamos en este escenario, para que lo entendamos bastante sencillo, que la secuencia codificante siempre tiene sentido puse bien, ¿cierto? Y quiero una sintetizar la proteína para que no se vayan a hacer. Y yo si después quisiera mostrarle este circuito a la persona y decirle, ¿sabes qué? Quiero cambiar esa parte, cambiamos por de RGB, voy y le cambio el color, ¿cierto? Y es bastante sencillo. Bueno, entonces, como ya les comenté, la Biobricks tiene componentes que son comunes, generalmente también están representados en SBOT también, y estos componentes básicos, que mucho más, hay una mezcla, pero los básicos que tenemos son el promotor, que se encarga de reclutar a la máquina de transcripción. También tenemos al RDS, que es el Biosurvival Site, que se encarga de codificar una parte del RNA que se ubica en la ribosoma, y la Codon Sequence, que llamamos CDS, que codifica a la secuencia de aminoácidos de la proteína en cuestión, y el Terminator, que se encarga de que la transcripción se detenga, ¿cierto? Y como verán aquí, es muy sencillo de entender cosas. Pero bueno, aquí tengo... ¿No? Ya. Y claro, yo les dije que yo podía mostrar esto visualmente, y aquí lo entendemos, y no hay ningún problema en este caso, porque son dos proteínas nomás, y tengo dos colores. Pero ¿qué pasa si quiero hacer un diseño más complejo, o cambiar muchas proteínas? Yo, por un momento, me voy a acabar de colores, y va a ser muy complejo que alguien entienda, no puedo pasarme la vida mostrando solo colores, ¿cierto? Entonces, nos aprovechamos de esto, de la actividad eléctrica. Imagino que alguna persona acá que sabe de electro va a poder entender qué es este diagrama y verá que este diagrama quizás no tan sencillo para todos, pero es fácil de ver la información muy compleja en solo una representación gráfica, ¿cierto? Entonces se tomó esto con SBOT Visual y ahí tenemos formas de representar nosotros la información. SBOT Visual es otra cosa aparte de SBOT. Esto lo debe estar claro porque si no, pues no dice nada. Mucha gente se confunde y dice, sí, yo ocupo SBOT y se está haciendo referencia a SBOT Visual, que es solo la parte de gráfica de la representación de información. SBOT corresponde al estándar completo. SBOT es el estándar que se encarga de decir que las partes que son promotores o no
se encarga también de darle una organización ontológica, se encarga, básicamente Sbol es un archivo XML de carácter TLN. Es un poco difícil de entender, pero es una secuencia, un script de código que tiene todas las características de mi constructor. Y lo bueno de eso es que puedo yo intercambiar información con otras personas, ¿cierto? Y también lo puedo intercambiar con máquinas. Es muy importante si quiero automatizar, si quiero llevarlo a una escala, que es lo que han hecho empresas como por ejemplo Ginkgo o Amelis. Y entonces es muy importante que esta información sea fácil de entender por la máquina. Y así que claro, lo que les quede claro es Sbol es el sistema que establece las cosas y es simplemente un archivo computacional. Sbol Visual es la manera en que yo represento esa información. Aquí tengo lo mismo que las de antes. Ustedes, como María Jesús le dicen con Sbol Visual, van a poder ver un diseño y rápidamente reconocer qué parte es el motor, qué parte es el RDS, qué parte es CS, qué parte es el terminal. Tenemos un montón de iconos para representar las cosas y esto es algo muy sencillo de representación, pero con esto también podemos hacer rutas mucho más complejas, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, donde hay inhibiciones de distintas partes, donde podemos replicar puertas lógicas que son conceptos de utilidades. Bueno, y otra parte que es importante en biología sintética y que nos facilita todo esto es la generación de herramientas informáticas, ¿cierto? Y aquí quiero hacer un poquito de promoción. Esto es uno de los tantos papers que publicamos en mi laboratorio. Y esta es una herramienta que desarrollamos, que es Flapjack, que es más bien ustedes si quieren pueden acceder a la plataforma, está disponible en la red. Esta es una plataforma que se encarga de la gestión y análisis de datos científicos para hacer este tipo de gente. Entonces, aparte de eso, yo puedo compartirlo con otra persona mis datos y es más sencillo y visual de utilizar, ¿cierto? Un poco más más específico, es una aplicación web, ¿cierto? Con un registro de datos en el backend y tiene un motor de análisis para hacer los cálculos y es accesible mediante una API REST, que yo puedo hacer esas llamadas, si me estoy yendo mucho en informática, me avisan, ¿no? Pero yo puedo hacer esa llamada completamente desde otra aplicación, que no sea que yo diseño por mi cuenta y como tengo una API, puedo hacer la llamada de los datos. O también a través de un paquete de Python, que también está disponible y es mucho más sencillo para la persona que está en Python. Y esto es, bueno, así se ve la plataforma, que están interesados. Ahí nosotros podemos buscar por la información de los datos que subimos. Por ejemplo, de un lector de placas, subimos todos nuestros datos, los podemos analizar y los buscamos por Streaming Assay Lecture. Luego de que los buscamos, podemos compartirlo con nuestro equipo, podemos hacerlo públicos o privados. Es mucho más fácil pasar la información en vez de estar complicados, quizás con una planilla de Excel, compartiendo la que piensa de dónde está. Y además, podemos hacer el mismo gráfico de análisis dentro de la misma plataforma con distintos modelamientos de error estocástico o de crecimiento, cosas así. Carlos, Sí. esto está conectado, por ejemplo, con un repositorio, por ejemplo, el catálogo de partes que haya en algún lado, no sé. Ya. Eso que lo voy a mostrar una vez más, al día de hoy no es una integración completa, pero parte de mi trabajo en la internship en US Bioscience es hacer que esté completamente para llevar las cosas. Sí, porque sería súper bueno si es que uno pudiese como acceder desde la misma aplicación a una lista desplegable de partes y entonces ir seleccionando, bueno, de esta lista de promotores seleccionamos esto. Sí, efectivamente ahora lo que queremos hacer es con la conexión con SynBioHub. No sé si conocen SynBioHub. Esa otra plataforma es ya por Chris Myers en Estados Unidos, donde tú subes toda tu información sobre los circuitos que tú has generado. Tú tienes el control de las partes también, luego se unieron. La mayoría de las partes que están disponibles puedes tú acceder directamente al link de IHEC, porque IHEC es una de las repositorios nacionales de partes. Y la idea de ahora es que tú subes, SynBioHub no se encarga de análisis experimentales ni datos experimentales, solo se encarga de la parte de modelamiento y diseño. Y ahora estamos trabajando en colaboración con ellos para hacer que al momento de subir los datos, la información sea enviada a las dos plataformas de música, digamos, lo que corresponde a experimentar a la plancha y lo que corresponde a mi modelo de diseño a SynBioHub, y que los dos queden vinculados a través de Sbol
para tener acceso a toda esa información de manera más fácil. Sí. Bueno, el otro, otro paper también que publicamos de otra herramienta, esto es Loica, que es, su nombre es de Logical Operators for Integrated Cell Algorithms. Que la idea de esto es poder integrar modelos con datos de redes genéticas para la automatización de los, ¿ya? Evidentemente, Loica, como es nuestro laboratorio, tiene una buena relación con Plantas, entonces tenemos ahí una comparación entre la distinta estructura de los datos, pero la gracia es que yo puedo aquí modelar redes genéticas, puedo entregar la visualización de las mismas, y además puedo hacer una simulación de cómo se van a funcionar. Entonces ahí podemos tener uno de los ejemplos de este trabajo. Este trabajo que presentamos en el paper son 2 redes simuladas, y nos entregan distintas formas de cómo se comportaría el cerebro. Y bueno, esto también está conectado con los environment, con esto para que esté todo dentro del recurso. ¿Y por qué esta herramienta? No es que yo la esté tomando de la nada, sino que estamos volviendo lo mismo. Volvemos a nuestro ciclo: design, build, test, y run cycle. Todo este ciclo necesita ser asistido por esta herramienta, y claro, en la parte Loica nos ayuda en la parte del aprendizaje y también el diseño, porque yo puedo crear estas redes genéticas. Después de eso yo paso a distintas del diseño, lo puedo tener almacenado, puedo generar el DNA, y ahí llego, por ejemplo, acá a los Data Handling Robots, que ellos se encargan de hacer esto más automatizado, con su rápidas veces que paso por el ciclo. Y después tengo toda la información en plancha, la puedo tener en fácil, y luego comienzo con la análisis. Y todo esto, como se dan cuenta, todo apunta a eso, porque la idea es que todos estén utilizando los mismos estándares de biología sintética para que todo tenga la información. Bien. Bueno, pero yo ahora les hablé un poco de circuitos genéticos, y creo que tenemos que entender un poco que aquí hacemos referencia, o que aquí llevamos referencia con el principio, ¿cierto? Y entonces, primero tenemos que demostrar los 3 tipos principales que van a demostrar las células, ¿cierto? De circuitos, de redes. El primero son redes metabólicas, ¿cierto? Que estas son procesos enzimáticos que van a transformar como elemento, digamos, en energía, y ejecutar procesos de biosíntesis o de biodegradación, ¿cierto? Luego tenemos las redes de proteínas, que son señalización y comunicación, compuestas de distintas bases, de distintas funciones básicas entre 2 más proteínas. Y luego tenemos acá la más importante, que es las redes de regulación genética o circuitos genéticos, que se van a encargar de regular la expresión de genes a nivel molecular, ¿cierto? Y esto ya lo hemos visto, el que tengamos todos estos métodos de ingeniería nos permite presentar la comunicación y otros. Bueno, ahora quiero pasar un poco a aplicaciones. Dentro de las aplicaciones que tenemos funciones nuevas, aquí tenemos una aplicación que yo encuentro fantástica. Si se dan cuenta, no se alcanza a ver muy bien aquí, pero aquí ya tenemos los distintos estándares que comenté de los diseños que están hechos, ¿cierto? Esto es de programación de raíces de plantas. Uno podría verlo bastante sencillo. Este trabajo simplemente aquí vemos una célula, o sea, una raíz de planta con distintas células de distintas partes expresando el GTP, ¿cierto? No groundbreaking, pero es de una diferencia. Bueno, un ¿Sí? poco respondiendo a la pregunta que había hecho Andrés, digamos, esto fue un poco lo que hicieron en el paper de Artemisinin, digamos, que aparte de que transportaron todos los genes de la planta, del pinito chino, digamos, a una levadura, digamos, Sí. tuvieron que hacer toda la reingeniería de promotores. De hecho, hubo que inactivar muchos genes de citocromo P450 que no le... Entonces, la parte de biología sintética vino por esta parte de reprogramación de muchos de los promotores que se usaron para en diferentes partes del circuito. Yo creo que transportaron más de 60, 50 genes, digamos, en ese paper de Artemisinin, digamos. Entonces, ahí es donde estaba la parte más de biología de simbio, digamos, que haber movido solamente el pedazo de cromosoma de la planta, digamos, para una arabidopsis o para una levadura. Efectivamente. Pero aquí es un poco distinto. Aquí, ¿por qué lo encuentro asombroso yo? Es que yo no podría hacer esto con promotores específicos, ¿cierto? Órganos específicos. ¿Y qué pasa si yo quiero ver un área que no hay un promotor para eso?
Entonces, aquí lo que yo puedo utilizar, y lo que hicieron, es conceptos de ingeniería eléctrica para hacer puertas lógicas de lógica booleana entre puertas NOT, OR, SOR. Y entonces aquí podemos ver que en base a eso tenemos distintas expresiones de la misma área, todos en la punta de la raíz, y dependiendo si yo quiero que no esté en cierta parte, entonces se produce en la parte que no está presente el promotor y en este ejemplo aquí tengo una reacción. Y aquí son las distintas representaciones de las puertas lógicas de ingeniería eléctrica en biología. ¿Ya? Y bueno, en la próxima clase vamos a ver mucho más de esto y ahí van a quedar expertos en poder ver estos sistemas de cálculo. Otra cosa también que es interesante es, por ejemplo, biosensores. Biosensores es algo también que se utiliza bastante en biología sintética. Los biosensores nos permiten reconocer la presencia de alguna molécula en el ambiente, ¿cierto? Este es un caso de reducción de arsénico. Aquí ellos se dieron cuenta que habían ciertos conductores que se activaban y en base a esto luego se hace la producción de un reportero, de un gen reportero que indica entonces la presencia o ausencia de esto. Necesariamente el promotor no está presente en la célula que nosotros usamos, viene de otra, pero lo podemos nosotros diseñar para que pueda ser operativo en otro sistema. Bueno, aquí también hay aplicaciones en la medicina. Este caso es bastante interesante. En este caso tenemos distintas células que se van a incorporar al cuerpo de la persona y ahí van a ver si están haciendo falta ciertas redes que tengan compuestos o moléculas intermediarias que no están funcionando bien en la red. Entonces cesan esa deficiencia y luego producen el compuesto necesario para completar toda esta red, en el caso de una medicina entera. Aquí tenemos también otra cosa interesante de la biología sintética, que es hacer, bueno, aquí vemos varias cosas, este es un triple switch, no sé si conocen los triple switch, pero los triple switch son estructuras de RNA que nos aprovechamos de que puedan formar estructuras tridimensionales, ¿cierto? Entonces, esta es otra forma de tener un reconocimiento de otro microRNA. Más fácil ahora. Yo quiero censar la presencia de un microRNA, entonces yo hago aquí una secuencia complementaria. Toda esta parte de aquí es secuencia complementaria del microRNA. Pero a su vez, estas partes de acá también son complementarias con esta parte de la secuencia. Lo que sucede es que entonces yo voy a tener esta secuencia de RNA, que se denomina chokehold, que está opacando la presencia del RBS y del codón de inicio. Entonces yo no tengo la producción de la proteína. Esto se libera en el medio y luego, si yo quiero encontrar el microRNA, en estas primeras partes de las bases, el microRNA va a ser se va a empezar a complementar y luego de eso va a haber como una pequeña lucha y luego ya comienza a complementarse, voy a tener toda esta parte completa con el microRNA, la estructura tridimensional ya no existe, tengo ahora una secuencia completamente plana y como está plana puede llegar toda la maquinaria y comienza a hacer la producción de la proteína interesante. Y en este caso en particular está basado en papel. ¿Por qué papel? Porque aquí ya no tenemos una célula que está haciendo todo, sino que simplemente tenemos todos los componentes de la célula, pero en un papel. Y luego de eso se incorpora un poco de medio, se incorpora la muestra que yo quiero poner en microRNA, y como tengo todos los componentes de la célula, la maquinaria, puede producirse la proteína de todas maneras, sin necesidad de tener un célula. Y lo que hace eso también es que, en este caso, el papel puede estar seco, pero lo utilizo, lo puedo guardar por mucho tiempo y puedo llevar estos tests más sencillos y en el momento que lo quiero usar, lo activo. Otra aplicación interesante es probióticos programables para hacer la detección de cáncer en ratón, ¿cierto? Bueno. En este caso, lo que se hace es que estas proteínas van a entregar, van a producir luminiscencia cuando estén en presencia de cáncer. Aquí tenemos lamentablemente este ratoncito que tiene cáncer y eso es un heatmap donde yo veo la cantidad de luz que está produciendo. Y eso es lo que se ve a simple vista.
Yo no sé nada más, ese ratón se podía mover en ese momento, le está brillando esa parte de la espalda. Y nosotros sabemos que en esa parte de la espalda, entonces, el ratón tiene cáncer. Otra cosa también, pues ya podemos detectar y visualizar donde hay cáncer, también podemos abordar el cáncer, ¿cierto? Y en este caso, lo que se hizo aquí fue que se produjeron, se incorporó en bacterias esta producción de azulina, que es una molécula que se encarga para tratar el cáncer, y se utilizó en bacterias que no les gusta mucho el oxígeno. Entonces, estas se encargaron, se iban más a partes de tumores. Entonces, iban a los tumores, producían esta molécula y se debía utilizar para tratar el cáncer. Y todo esto, evidentemente, tiene un sistema de atrás complejo de poder sensar también la presencia y cantidad de cosas. Esto también es otra cosa muy interesante, que es similar a lo que habían hecho antes. Aquí tenemos la reproducción e ingeniería metabólica, que es, por ejemplo, aquí quisieron hacer la droga bilblastina. Sí. Y aquí es bastante complejo, lo pasaron a, ya no pudimos usar bacterias, aquí esto se hizo en levaduras, se pasaron una cantidad y un trabajo gigante, se cree en el paper, es la cantidad tremenda de redes genéticas que tuvieron que incorporar para poder hacer la producción de esto. Y si bien aún así en este paper no lograron llegar al producto final, porque hay un paso que les complicaba, sí les facilitó la producción, no me equivoco, de 400 metabolitos. Lo que es súper importante para poder ir acelerando lo que es la producción metabólica. Y bueno, también hay otra cosa que aquí a lo mejor me pueden ayudar en el público. ¿Por qué creen ustedes que en este caso no pudieron hacer la producción en una bacteria y pudieron utilizar una levadura? ¿Sí? ¿Se me ocurre? Modificaciones posttraduccionales que se ven en la levadura y no en la bacteria. Exacto, exacto. Es una de las diferencias que tienen entonces los eucariontes y los procariontes, y entonces no podemos hacer todo en una bacteria. Pero por eso también la levadura es un muy buen modelo para poder hacer esta ingeniería metabólica. En Artemisín le pasó lo mismo, digamos, si pudieron usar el intermediario anterior, igual hay que hacer un tratamiento químico, digamos, para obtener el ácido artemisínico, digamos. Pero no pudieron tener todo con la levadura, digamos. Les pasó justo el último paso, pero produjeron casi el sustrato final, digamos, de la... Sí, aquí puede ser de medio, tampoco llegar al final. Y bueno, también los otros que se han producido son materiales sintéticos, ¿cierto? En este caso, utilizaron genes de araña para producir seda en levadura, y esto es una de las empresas que se llama Bold Threads. Ellos hacen esto y venden ya distintas cosas. Tú puedes compartir una corbata de seda de araña, ¿cierto? Entonces, se expresan estas proteínas, después se purifican y se van a hacer niños para obtenerlo. Y esto es mucho más amigable también, que por ejemplo, no sé si saben cómo les gusta la seda, pero es como para los gusanos. Y en este caso, y lo primero que es bueno, vimos un poco de aplicaciones. Con esto yo ya voy cerrando la clase del día de hoy. Creo que también estamos bien con el tiempo. Y va justo dejarlo invitado para la próxima semana. Voy a dar el paso para preguntas. Donde vamos a ver todo lo que es diseño ya de circuitos genéticos, de sistemas, y cómo yo puedo programar, por ejemplo, sumar ciertas cosas en binario y pasar estos datos a otras células de una forma más similar a las cosas. Así que eso fue la clase, espero que le haya gustado. ¿Pasamos a la sección de preguntas? Sí. Ya, yo te quería hacer una pregunta, y es que, bueno, yo creo que, no sé si la mayoría, pero creo que la mayoría de casos de las facultades de ciencia, y muchas de estas cosas no las vemos, entonces, a mí me surge la curiosidad de cómo tú llegas a aprender todo esto, porque no has hecho un magíster, no has hecho un doctorado, sino que básicamente tengo los mismos ramos. Entonces, ¿cómo es que llegas a tener todo este aprendizaje también de muchas ingenierías, como en el fondo como para poder guiarnos en quiénes nos interesa esto? Ya, fue bastante autodidacta y a varios porrazos. Yo podría decir,
Sí, pero todo comenzó antes cuando yo siempre supe que me gustaba la ingeniería genética, pero también siempre me gustaba esta idea de poder hacer procesos de informática y poder modelar y poder un diseño más racional de las cosas. Entonces, evidentemente, yo tuve conocimiento de mucho. Pensaba que podía simplemente yo unir estas dos áreas, sin darme cuenta que esto ya había nacido. Había comenzado a ver la primera persona, era obvio que yo iba a ser la primera persona que tenía esta duda y estas ganas. Y claro, ya había comenzado lo que todo lo que era biología sintética, y en su tiempo sí me fui interesando por mi cuenta. Luego de eso me acerqué a la Universidad Católica, donde ellos tenían bueno, ellos tienen este ramo, donde actualmente también yo doy algunas cátedras de ramo, también soy ayudante de biología sintética, y con el profesor de allá de biología sintética me estoy incorporando más y estoy moviendo. Pero sí, definitivamente fue totalmente más por mi cuenta y a varios porrazos, a fuerza, ir incorporando y leyendo que no concepto. Me va a hacer un comentario que perdieron una buena chance para dejar de ser antropocéntricos en la marca, ¿no? Hicieron un hecho por mano. Podrían haber sido transparentes y decir que fue hecho por levadura. Claro. Sí, podría haber sido. Dieron una buena chance de poner made by nature, Sí, en este caso podría haber puesto engineer. Claro, engineer. Claro, hubiera estado bacán. Engineer by. Pero ahí se fueron en la fue ahí. Sí, Desconocieron como los genólogos, que desconocen a las levaduras que son los que hacen la pega. efectivamente. Por favor. Yo quería preguntar más que nada sobre qué universidades o qué centros como tú recomendarías o consideras que son buenos en esta área. ¿En Chile o En Chile, en Chile? Claro. Chile. Sí, Chile no hay mucho, pero efectivamente Federici, como dice el profesor Chávez, él se dedica a la biología sintética también. Él es lo que se encargó también de diseñar el estándar ULO, que bueno, aparte de varios parte de Golden Gate está otro estándar de parte, y la gracia del estándar que él diseñó en biología sintética es que es escalable. Entonces yo puedo tener un circuito en un plástico y luego ese plástico puedo pasar a otra etapa y hacer un circuito más grande y hacerlo de más complejos, con la facilidad de poner todo junto en un disco. Lamentablemente en Chile no se ocurriría en muchas partes. En la Católica sí están avanzando, al menos en su programa de ingeniería, sería biología médica. Ellos sí le ponen bastante a lo que es biología sintética. De hecho, ahora me comentaron que va a pasar parte de la malla el ramo de biología sintética para los estudiantes de allá, para ir adaptándose a todas estas nuevas áreas. Y ellos tienen un minor en biología sintética también. Quería preguntar un poco sobre los límites que tiene el modelamiento estructurado computacional que se hace, porque normalmente estamos haciendo, o sea, por lo que viene la clase, entonces una suerte de representación según la ingeniería eléctrica o otra ingeniería, a la biología, que en realidad no sigue ninguno de estos patrones normalmente. Nosotros tratamos de adaptar, no sé, en el fondo, por las metáforas de esto, pero ¿cuáles son las limitaciones en la realidad? Porque cuando yo paso este modelo, después veo que en realidad esa molécula chica difundió por todos lados y un modelo en realidad no es muy difícil. ¿Cómo se aborda eso? Primero, me encanta ese comentario porque también es una de las cosas que yo mismo le doy vuelta y que me hace un poco de ruido, porque no lo veo tanto por las limitaciones de la biología, sino que yo lo siento al revés. Yo siento que estamos limitando a la biología. Estamos limitando con estándares humanos, en que la biología se comporta de otras cosas y puede hacer cosas mucho más grandes. Un ejemplo de eso es, no sé si han sabido que hace poco también en Microsoft Research, Andrew Phillips estaba haciendo guardar información de binario en DNA, ¿cierto? Entonces tenemos un símil de las distintas bases con la información de DNA. ¿Por qué? ¿Por qué no seguimos basando en el binario para guardar esa información? Que sabemos que la biología tiene cuatro bases, ¿cierto? Podríamos construir mucho más información si nos piloteáramos con esas reflexiones. Bueno, le estamos recién empezando a entender, la biología sintética es bastante reciente, bastante nueva. Y creo que ahora lo principal que se han focalizado los esfuerzos
suelen basarnos en algo que ya sabemos, que son estas reflexiones que ya tenemos con la biología de ingeniería eléctrica o con la ingeniería ya de producción. Y en base a eso poder conocer bien cómo funciona la estructura y replicar. Yo me imagino y esperaría que luego de que ya tengamos un manejo completo de eso, podamos romper con esas reflexiones y basarnos más en cosas biológicas. Ahora, herramientas como la que mencioné, Chelo se encarga de tomar todas esas reflexiones que dices tú, por ejemplo, de las proteínas que difunden para hacerte una aproximación de cómo esto no me influiría tanto. Sin embargo, sí, siempre tenemos que después volver a llegar al laboratorio, hacer esta producción y encargarme de lo que mi diseño hermoso me dice que no interfiere con nada, que efectivamente sea así. A lo mejor no interfiere con nada en cosas, pero y en el medio, a lo mejor hay algo en el medio que se me ha entendido. O sea, eso me recuerda un poco a lo que es un poco el ciclo de Machine Learning, que es como pruebo y le doy como todo lo que aprendí de este proceso a la máquina para que lo integre. Exacto. Y así va mejorando cada vez un modelo, que también todos los programas van sacando nuevas versiones porque van mejorando y incorporando todo esto aprendizaje. Yo creo que es un ciclo infinito. Sí, es un ciclo infinito. Bueno, creo que pero sí, la idea es que también yo voy empleando esta información, la voy recopilando y voy perfeccionando mis diseños con cada ciclo que voy haciendo. Y todo esto documentado, eso sí. No es solamente, ¿sabes qué? Hice 20 ciclos, no sé qué le cambié, pero me funcionó bien. La idea es que yo vaya aprendiendo todos estos ciclos, ¿qué es lo que está pasando? Sí. Yo estaba pensando en la pregunta que hacía Diego. Hay un término que le gusta mucho a los biólogos sintéticos y creo que es como es lo más difícil de lograr. Tú algo decías al inicio, digamos, cuando hablabas de crosstalking, etcétera, que es la ortogonalidad, digamos. ¿Sí? ¿Cómo tener circuitos que sean realmente, que respondan a lo que yo quiero, digamos, y no que tengan ruido, porque ese es el gran problema. ¿Sí? Yo quisiera crear un device que realmente me diga cuando tengo diabetes, no cuando tenga azúcar alta, porque azúcar alta puedo tener en cualquier momento, sino que cuando tenga azúcar alta, el monóxido de nitrógeno, pero con los niveles, entonces se necesitan circuitos muy ortogonales. La optogenética algo logró claramente, digamos, porque es algo que la luz pues, notable, digamos, pero ser ortogonales dentro de una célula con componentes químicos es muy difícil. Es difícil, sí, pero es lo que se esperaría para yo poder tener la seguridad. Y claro, en ortogonalidad lo podríamos explicar a la próxima que la próxima clase, cuando hacemos más sistemas, pero en realidad también es un concepto que tomamos en biología sintética y es fundamental que después yo quiero tomar esto y poder replicarlo en nuestra célula, en el organismo, y que no haya también que yo sepa exactamente lo que estoy colocando en esos blocos, que sea fiable. O que responda a lo que yo quiero, que responda a la señal que yo quiero, que es lo más difícil, digamos, porque esa señal puede modificarse en alguna, entonces ahí ya no es lo ortogonal que uno quiera, digamos, entonces eso para mí es lo más difícil, que por eso es tan genial la optogenética, digamos, con luz luz específica. Pero la optogenética está diseñada. Sí, claro. Hace poquito ahora estamos ya pasando los de electrogenética. Sí, no, claro. Sí, y aquí hay aplicaciones asombrosas que también me interesan, con lo mismo del tema de insulina, donde han hecho un chip que adentro eléctrico que contiene además células que se encargan de producir insulina, y este chip, luego de que las células puedan sensar esto, da una pequeña, bueno, tú te vas midiendo, el chip da una señal eléctrica, y la célula en base de señal eléctrica hace la producción de la insulina. Entonces, en vez de tener luz. Y eso ya nos puede permitir otra interfaz humano-máquina más. Yo que hace 10 años vino Fran Molina, un gran colega francés, digamos, que ellos estaban haciendo un dispositivo para un urinario, para un baño, para que la persona de tercera edad, digamos, que era, orinara y automáticamente en la orina se le registrase el azúcar, el antígeno de no sé cuánto, y la información le llegara al médico. Si el médico no tiene que hacer nada, le va a llegar la información de la data. Bueno, eso ya. Pues. Ahora, yo estaba pensando en lo que decía Amelia y quería preguntarte un poco, porque ahora que están de moda, digamos, el Deep Mind y toda la inteligencia artificial, ¿cómo crees que de alguna forma puede mejorar precisamente todos estos circuitos, todos estos algoritmos, todas estas partes, digamos, toda esta ortogonalidad que queremos, digamos? ¿Cómo crees que de alguna forma toda esta data ómica que estamos generando, en definitiva, de cómo funcionan las células, va a poder
permitir, digamos, que se generen mejores circuitos y más precisos. Ya, esto es exactamente una de las siguientes metas que también la biología sintética incorporar también estos conceptos, porque claramente, aparte de si yo tengo automatización de todo, de lo que se quiere lograr, puede tener una cantidad de datos automáticos para una persona. Y quizás esa persona va a contar datos, no va a poder reconocer sus patrones, o no va a hacer, o no va a poder incorporarlos todos para ver. Entonces la idea de esto es tomar las tareas que pueden ser automatizadas y no requieren necesariamente de un humano, y que el humano se encargue más de la parte de procesamiento racional de los sistemas. Y evidentemente, la siguiente etapa que viene es todo lo que es Machine Learning. Hay reconocimiento ya, por ejemplo, de patrones, que las mismas máquinas pueden reconocer ciertos patrones y capturar los datos. Que también se quiere hacer, no estoy muy seguro si hay trabajos que ya han logrado eso. Sí, lo escucho mucho en los congresos, eso sí. Quieren exactamente máquinas que ya te puedan sugerir a ti. No solamente te digan, oye, ¿sabes que este modelo a lo mejor te funciona? Este modelo cuando te funciona, prueba de él. A lo mejor este te funciona. Entonces, esa idea nos va, cuando ya se complete, nos va a hacer saltar rapidísimo. Uno de los saltos, pero antes que nos permitió dar fue la economía, lo sencillo que se hizo sintetizar DNA. Yo creo que el siguiente salto grande que nos va a dar es cuando ya incorporemos inteligencia artificial para hacer todo. Yo lo último que quería ver es que no sé si no recuerdo si mencionaste, que lo que a mí me parece fascinante del tema de los biobricks es que tenemos 4 sistemas de restricción, solo 4 con las que cortamos, pegamos, y eso facilita enormemente no tener que calentarte la cabeza con qué enzima de restricción usar para poder armar un plan. Están todas las partes cortadas por las mismas enzimas, entonces eso yo lo encuentro, o sea, uno dice, ¿cómo nadie se lo ocurrió antes? Y ellos lo hacen, y después resulta que se arma un registro donde tiene 50.000 partes, y es solo copiar y pegar. Yo eso lo encuentro fascinante. Exacto, y desde ahí hubo un boom de sistemas para hacer esto de ensamblaje, y hay sistemas que a veces no se lo van encima del examen. Pero es una de las cosas muy interesantes, y también pienso lo que tú decías. Claro, uno ahora puede decir, como, oye, es súper obvio, ¿por qué no se me ocurrió? Pero no, alguien tuvo la idea. Igual, lo mismo que estamos hablando de la ventana alemana. Es decir, es una, ¿por qué no hacemos todas las ventanas iguales? Hay alguien que se le ocurrió que no todas las ventanas son iguales, entonces ahora cuando tú vas a comprar, es todo un problema, porque en Alemania no es igual, porque todas las ventanas son iguales. Entonces puede ser que tengan diferentes tamaños, pero todos son iguales, todos hablan así. Es pobre. Yo lo encuentro genial. En alemán. Oye, ¿hay más preguntas? Sí, dale. Que hagan como los materiales, y ya que ya estamos como estudiando un área que tiene más que ver con polímeros y materiales nacionales. Mira, yo creo que tú me sabes más de la verdad. No conozco de muchas así como datos nombres, pero yo creo que tiene un libro de México, no sé lo que era. Pero bueno, esta gente está en eso, ¿no? La gente de, ¿cómo se llama los que vinieron? Ya, sí, ya es que muchos pero quieren un polímero como para materiales, ¿no? Ya justamente te de materiales, biomateriales, ¿no? Bueno, lo que se conoce como materiales biobasados. ¿Sí? Ya, bueno, justo era un curso de producción de biomateriales que se puede montar, organizado por la Latinoamericana de producción de biomateriales en el marco climático. Se lo voy a mandar. Justamente algo que está súper incipiente en Chile, que se ha desarrollado más desde lo que es la arquitectura y el diseño, desde el exploratorio, lo que también ha hecho que sea más lento. De hecho, el laboratorio de materiales también, que uno más sabe este tema, tiene ese tipo de problemas porque hay cosas que no, y como desde la arquitectura no se conocen, por ejemplo, el revolver simplemente un vaso para tener una solución uniforme con microorganismos, que eso, cosas casi como esas. Pero como la noticia, Pero yo me refería a también. Brodera. Ella también algo hace Pero es cosas más más. materiales. No, pero hacen cosas de bio que tienen que ver con ¿sabes? Para los alimentos, digamos. Para los alimentos que tienen que ver. Pero materiales. Bueno, pero hacen cosas emocionales. Está el Biofab, que era también los que estaban desarrollando materiales. Está el laboratorio de materiales de
la PAC. Son los que nos tienen más. El BioFab de la UC, que también está desarrollando materiales usando hongo, y ahí he hecho cada feliz también. Y hay gente también desarrollando biopolímeros, pero que no tenemos solo identificación de material. O sea, si yo hoy día quiero comprar una billetera de hongo, no existe. Estás, Polotex también que está desarrollando ahora, que está para Zamora. Y es como, promete mucho, todavía no me sale. El Top Lab de ingeniería. Ah, ok. Claro, pero ahí sí. Una hace otra se lo pongo. ¿Más preguntas? A propósito de lo que preguntaba alguien por ahí, de qué instituciones y cosas uno podría a lo mejor ir a preguntar o a informarse más, yo creo que lo mejor es recurrir a los colegas, los contactos. Si no hay instituciones formales que hagan un curso o una carrera, lo mejor es quizá un poco lo que hicimos con Carlos ahora, tratar de buscar a través de alguien un contacto con una persona que, bueno, por uno u otro motivo, sin necesidad de formar parte de un curso, una carrera formal, tenga los conocimientos y los traiga. Sobre todo en países en vía de desarrollo como el nuestro, yo creo que así ha funcionado el desarrollo de la ciencia, como que algunos de nosotros tienen la oportunidad de salir afuera, a lo mejor aprender, y se traen esos conocimientos y de a poco se empieza a expandir ese conocimiento, muy horizontal a veces, ese traspaso entre quienes están de acuerdo con esta horizontalidad, porque claro, hay otros colegas que los son mucho más reservados con los conocimientos que Respecto a eso, y en qué caso tu red fue la de la Católica, como con Fernando, otro grupo que fue justamente. La verdad, yo formo parte del laboratorio del ICAS en Newcastle, University de Inglaterra, Universidad de Martin Walsh. Él estuvo por un breve tiempo acá en la Católica, y ahí me tomó, y después de eso se fue, y ahora, bueno, pero ahora estoy participando al menos de como les estamos notando en parte, no podemos separar las funciones, yo estoy más encargado de la parte desde acá desde Chile, remoto, más como informático quizás, y desde allá pueden también probar las partes más biológicas. No tienes un núcleo en Chile. En Chile, no, los contactos que tengo están en Inglaterra, están en Estados Unidos. International. Me preguntaba también por el lado de, claro, nos falta de alguna manera el conocimiento de los especialistas, pero eso y con otras personas se está sobrellevando, digamos, pero también nos falta la tecnología y la disponibilidad, por ejemplo, para la síntesis de ADN, que es una de las cosas fundamentales. Sí. Todavía tenemos que estar mandando a sintetizar ADN a Microgen en Corea o a... Y es absurdo la cantidad de tiempo que eso no atrasa mucho. Ya, no sé, en Estados Unidos podría pedir algo y ya, y que no, ya no. Claro, no, es horrible. La última vez, como José hecho, mandamos a sintetizar unos genes, unas construcciones, se demoraron 4 o 5 meses, una cosa así. Y además uno tiene que pagar la importación en aduana, muchas veces, incluso si encarga Hollywood, que nos retienen en la aduana y piensan que es algo con un riesgo de bioseguridad y nos hacen ir al CEREMI o al Ministerio de Salud a que nos manden una carta que diga que un DNA sintético bioutilizado no tiene ningún riesgo para la salud, cosa que deberían ellos saber y que si siempre es lo mismo, bueno, como que todas las veces se pueden dar contrabando y de hecho De terrorismo. se anunció que Microgen va a tener una oficina acá en Chile, pero claro, al averiguar un poco resulta que al parecer lo único que van a hacer es secuenciación sangre, o sea, no van a tener síntesis de nada, entonces, escucha, también uno dice, ¿qué tan rápido vamos a poder nosotros desarrollar el campo de la biología sintética acá en Chile si nos faltan esas plataformas tecnológicas? Claro, eso es importante, pero también por eso mismo es tan relevante la idea de tener estándares, porque si una vez que uno tenga un stock y que sean abiertos e interoperables, me hace más fácil si yo ya me costó llegar a esa parte, pero después alguien de mi laboratorio puede conseguir otras partes y yo las tengo en el stock, en bacterias, simplemente con la típico las puedo sacar y como son las mismas partes no tengo problema y yo sé que esta me va a servir y armar concepto totalmente distinto, con mismas partes por de otra forma y eso otra red. Pero sí, efectivamente la síntesis
lamentablemente no nos podemos quedar solo en la parte de modelamiento, tenemos que ir a la parte lógica, y eso es una de las cosas que acá está costando, porque es absurda la cantidad de tiempo que sí. Bueno, yo diría las gracias en nombre del equipo de contabilidad. Gracias, y la próxima, para que vengan. Lo último que dos cosas antes de que se fueran. La primera es que tenemos un poder para que nos digan qué les parece la clase, tener un poco un feedback de la segunda, en verdad son tres cosas. La segunda cosa es que tenemos un pequeño stand donde vamos a hablar un poco de arte con microorganismos. La imagen que ustedes ven ahí fue hecha con plagas, Petri con bacterias, con impresión, y ahí también tenemos un libro y tenemos el poder para cargar el libro para hacer arte con microorganismos, se lo pueden pasar a ver también. Y por último, pedirles si pueden que conseguimos una foto para tener un registro de esta charla y que ojalá poder seguir haciendo más de esta y ojalá con más gente. Y eso.